presenta UFO San Clemente. UTV presenta UFO San Clemente. UTV presenta UFO San Clemente. UTV presenta UFO San Clemente. ¿Qué tal? Buenas noches, estimadas amigas y amigos de UFO San Clemente, esperando que se encuentren muy bien en esta noche, por acá por Santiago con mucha lluvia. No sé cómo estará el resto de Chile, pero sabemos que estamos en invierno y en invierno pasan estas cosas, ¿ok? Así que feliz de estar nuevamente con ustedes, con mis grandes amigos y un invitado también de lujo que tenemos para hoy día. Pero antes que todo voy a presentar a mis contertulios. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. ¿Cómo están? Un gran abrazo para todas nuestras amigas y amigos. También, tal cual como tú dices, para nuestros compañeros que vamos a estar hoy día hablando también de un tema bastante interesante, lo que fue la actividad de Viña del Mar. Y bueno, lo que es el libro, vamos a estar comentando ahí con uno de nuestros grandes hermanos y amigos, coautores del libro, Rodrigo Bravo. Así que todo eso se viene y más. Así que contentísimo de estar nuevamente acá con todos ustedes. Muchas gracias, Marcelo. Buenas noches, Beto. Marcelo y nuestro invitado, bueno, es de la casa ya, Rodrigo Bravo, que es nuestro invitado del día de hoy. Uy, me adelanté, pero bueno, es como el quinto Beatle, así que todo bien. Bueno, saludar a toda la gente que nos está viendo. Hoy día nuevamente, martes, como ya es clásico aquí en UFO San Clemente, para charlar un ratito de este tema que siempre nos apasiona, el mundo de los no identificados, la ufología. Así que con hartas actividades, como hemos sabido, con los lanzamientos de los libros, eventos varios que hay por ahí. Así que genial. Estamos viendo una época bastante bonita, creo yo, con todo lo que está pasando, con la actividad que se está dando acá, así que uno se entusiasma. Y aquí ya recuperé mi ejemplar que se perdió por ahí, pero sin embargo llegó a buenas manos. Así que ya estamos listos aquí con OVNIs desde Chile. Así que démosle para un gran programa el día de hoy. Así es, estimado Beto. Así es, se perdió ahí en un día de parranda, parece el libro, ¿no? Y así es. Bueno, esta noche no nos va a acompañar Antonio, el gran Toñito, porque está medio ebrio, está complicado por un tema familiar, así que esperamos tenerlo acá la próxima semana al gran Toño, que es muy querido. Tiene un grupo de fans ahí que siempre están pidiendo por su persona, ¿ok? Y bueno, esta noche, como bien decía Beto, Quinto Vico, vamos a dejar también y vamos a conversar con mi gran amigo y tocayo y también coautor de OVNIs desde Chile, Rodrigo Bravo. Rodrigo, buenas noches, bienvenido al programa. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación y por considerarme uno más dentro de la pandilla. Bueno, hay harto que conversar, sobre todo de lo que ha sido
estas 2 semanas iniciales después de la presentación del libro, así que tenemos bastante tema y bueno, y contento porque ha sido todo un éxito, así que ¿qué más les puedo decir? Pues tocayo, así es, y justamente, bueno, te paréntesis, hoy día a las 10:30 voy a estar en la red, en el programa Caja de Pandora presentando el libro también, así que para que lo vean, vamos a hablar del libro ahí, hacemos mención a los casos chilenos y sobre todo los casos vinculados a la polémica del mundo militar. Justamente invitamos acá a mi tocayo porque una de las cosas emblemáticas del libro, ¿no? Está los casos militares, como el caso de la AGA, por ejemplo, la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Aérea, que justamente está ilustrada en la portada. Y como esos casos, hay información que pueda andar circulando por ahí de otras experiencias. Fíjate que me desayuné un poco bien, con el libro, con el caso Antofagasta, de la persecución del OVNI, que se ve como el diamante. Es muy interesante por el hecho de que estuve revisando el capítulo de OVNI, el capítulo destinado donde analizamos el caso de un locutor de radio, la radio Minería, y que junto con su jefe Juan Carlos Hernández en Antofagasta tienen un encuentro con un ovni y describen exactamente lo mismo. No me había dado cuenta, no me acordaba que describen efectivamente un objeto como una especie de diamante que lo sigue por el desierto, y esa situación como ufología comparada me hizo colocarme más en guardia con la recurrencia que pueden estar siendo estos fenómenos allá en el norte, y sobre todo porque en el libro se rescatan aspectos bien milimétricos en torno a ese encuentro. ¿Qué piensas tú de este tipo de experiencia donde a veces ha ocurrido que hay intercambios de tiros y situaciones bélicas? ¿Cómo ha sido la respuesta a los fenómenos y en términos globales a lo largo de la historia cuando se les dispara? Bueno, tal cual como el caso de, como dices tú, San Pedro Atacama, que es una sección de militares que vienen en una marcha después de una elección de tiro nocturno, como el caso de Calderilla, que hay 2 soldados que están apostados en el cuartel 2 del regimiento Copiapó, en Calderilla, al lado de Bahía Inglesa, en Caldera, en la costa de Copiapó. Se da como una situación similar, que hay un fenómeno luminoso que de una u otra forma se hace visible y se abalanza contra ya sea este grupo de militares o estos 2 militares, y claro, hay una reacción, yo diría casi instintiva, en tratar de, en cierto modo, no sé si será inmediatamente dispararle, pero buscar, si no una explicación, algo que pueda, en cierto modo, dar a entender de qué se trata. Ahora, esto de los disparos es algo que más bien ocurre por un tema, yo diría, vinculado a lo que en Estados Unidos llaman la seguridad nacional, que es muy interesante, que podemos estar de acuerdo o no con el procedimiento, pero tenemos el caso de Bing Waters en la base aérea en Rendlesham Forest, en Inglaterra, una base de la OTAN, donde entra un aparato que es rodeado por un grupo de militares de fuerzas especiales y pasa algo parecido. Entonces, cuando sucede esto con estamentos militares donde hay de una u otra forma un grado de, no sé si de relevancia o de importancia del lugar, pero donde hay una patrulla militar, un grupo de militares por alguna razón específica, esto se suele confundir o se suele asociar a un tipo como de, podría ser casi ataque, invasión, qué sé yo, superar esa barrera o la línea que demarca entre lo que es la sorpresa, el asombro con el miedo, y que el miedo al mismo tiempo trae que se le responda de una forma más o menos fuerte o bélica. Entonces, claro, el caso de Copiapó a mí me llama la atención porque hay la pérdida temporal de uno de los testigos. En el caso de San Pedro Atacama no ocurre eso, pero sí está la gran, yo diría, oportunidad de que ese objeto se le observó de distintas formas en distintos lugares. Se le vio a simple vista, se le observó con binoculares, se le vio con visor nocturno, y en esas
en esas distintas observaciones se logró además captar que esto cambiaba de forma. Entonces, claro, era una pelota o una bola del tamaño de un foco o de una ampolleta, como si fuera una casa a la distancia, pero cuando se empieza a acercar o se le empieza a disparar con balas trazadoras, esto cambia de posición, no cambia de forma y se transforma en un diamante, que cuando se observa con el visor nocturno sigue siendo una bola muy pequeña, pero cuando se observa con los ojos desnudos, es un diamante y va encima de otro color, de un color plata. Entonces ahí volvemos al punto de origen de todas estas discusiones, de qué se trata este fenómeno tan extraño. ¿Cómo puede suceder algo como eso, que da la manifestación y los colores se asimila a otros casos que aquí no fueron reflejados en este libro OVNI de Chile, pero que lo han discutido hace tiempo, que son, como dices tú, este mismo locutor de la minería, lo que le pasó a Pato Varela en el sector oriente de Santiago, las luces que están descritas acá en la región de los lagos, qué sé yo, y volvemos a foja cero, donde nos damos cuenta de que esto está presente en distintas zonas geográficas, pero con el mismo tipo de manifestaciones. Entonces, ¿qué te puedo decir? Lo que nosotros explicamos acá, o tratamos de explicar, es hacer una asociación o una suerte de ufología comparada, porque claro, podemos hoy día con los datos establecer ciertos patrones o ciertas similitudes de fenómenos de distintas épocas de la historia, en distintos lugares geográficos, pero sin embargo tenemos esa gran duda de que todavía no podemos comprender en su total dimensión cuál es el origen o la causa de esas manifestaciones. Ese es el gran problema, el origen y la causa, pero que se manifiestan, ¿no? Nunca sabrán quiénes somos ni dónde venimos, pero pronto volveremos. Eso está como ahí latente, ¿eh? Fue como profético de la frase esa de Valdés, porque es un poco eso. Tenemos una recurrencia de cosas que andan dando vueltas y realmente nos dejan estupefactos, quedamos en una sola pieza viendo tanta maravilla, pero no podemos aproximarnos. Tú estuviste, me acuerdo, el 2007, cuando estuviste allá en la conferencia invitada por James Fox y Leslie King, con Giuseppe, ¿no? Con el famoso oficial el incidente de Teherán. Es un incidente notable, ¿no? Cuéntanos un poco. Jafari, perdón. Está Jafari. Habla Jafari. Cuéntanos un poco a los amigos en qué consistió el incidente de Teherán, que uno también hay intentos de tiro a los ovnis, ¿no? Parvez Jafari, el general. Bueno, aquí hay un tema muy similar, pero la diferencia es que primero se recibe la denuncia, estoy hablando de 1976, se recibe la denuncia de distintas llamadas de la ciudad de Teherán de que había un gran objeto en el sector norte de la ciudad. Bueno, después de ese llamado se hacen como las alertas, digamos, de lo que significa el centro de control y posteriormente el centro de defensa aérea, porque de este aparato empiezan a salir objetos, y salieron 4 objetos más pequeños, que fueron descritos muy similares a lo que nosotros conocemos como los Foo Fighters, o elementos menores, de menor tamaño, de mayor movilidad, de este gran objeto, que cuando ya las llamadas se hicieron más o menos voluminosas, se activó todo el sistema de defensa antiaéreo y el general Jafari, que en esa época era teniente, junto con otro oficial, salen en 2 aviones F-4 Phantom a hacer una especie de interceptación o scramble. Resulta que los tipos, cuando ya van en dirección hacia la ciudad de Teherán y observan primero una luminosidad, ven en el radar y la cuestión medía más o menos como el tamaño de un Boeing, él describe como un 747. El tema es que esto estaba estacionario, no se estaba moviendo, y observan además los otros objetos en la parte inferior como empiezan a moverse por distintas partes de la ciudad. Cuando están en ese instante haciendo la comunicación radial para más o menos hablar en código interno de lo que estaban observando, en un momento se le bloquean las comunicaciones, que son los sistemas electrónicos, y en otro momento se le bloquea todos los sistemas del avión. Y él dice que sintió como que, o sea, no sintió, sino que se dio cuenta que el avión estaba siendo conducido y él ni siquiera metió las manos. O sea, quedó la potencia estable, el cíclico o la caña donde llevaba en el fondo el eje direccional de nariz quedó igual, y la verdad que ahí este tipo empieza a entrar en pánico, lo mismo que el otro piloto. Y cuando ya se dan cuenta que no tienen ningún sistema, empieza a apretar los botones, trata de dispararle un misil y no hay caso,
llama por frecuencia también está bloqueado, pasan unos segundos y de repente como que sueltan el avión, se siente como un golpe, conversan con el otro piloto y agarran media vuelta y se devuelven para la base y aterrizan. O sea, en el fondo, eso significó una situación de terror más o menos importante, porque un piloto de combate, ustedes comprenderán que Irán es un país que lleva años o estuvo muchos años en conflicto con sus vecinos, con el vecino directo, y esto significaba obviamente una posible, yo diría, invasión o invasión del espacio aéreo, pero cuando se dieron cuenta que eso era algo absolutamente inexplicado y que de una u otra forma además estaban con un terror más o menos, estoy hablando de 1976, porque hace poco, el año pasado, y de hecho nosotros lo mencionamos en las referencias, hay un libro que se llama Inteligencia y Guerra Electrónica, la guerra oculta de los magos, la guerra secreta de los magos. Y ese libro muestra todo lo que significa la guerra electrónica, las operaciones de guerra electrónica, lo que es el dominio del espectro electromagnético, con sistemas de armas, con radares, con detectores, en fin. Bueno, 1976 no era un año donde específicamente existiera la tecnología para bloquear los sistemas de navegación y los sistemas de armas de una aeronave. Y si estaba, o si ya estaba, pues bien, esto además condujo o tuvo una suerte como de, no sé cómo llamarlo, porque a esta altura ya entramos a jugar entre que la realidad parece que supera la ficción, como si alguna fuerza que todavía no entendemos dominara el control de la aeronave y este piloto levanta las manos sin tener ninguna posibilidad de tener mando sobre su propia aeronave y esta cuestión sigue volando recto y nivelado. Cuando él, si soltara los mandos, si no tuviera el piloto automático conectado, el avión va hacia cualquier parte. Entonces, ahí se demuestra que hay una tecnología superior que nosotros desconocemos y que para ese entonces era absolutamente desconocida, que se hizo pública después de unos informes que fueron desclasificados por la CIA y que afortunadamente Leslie King tuvo el gran acierto de llevar al general Jafari a esta conferencia del 2007, donde 30 años después se pudo hablar libremente de este caso sin ningún problema, donde el general hizo presente de que para él esto era algo inexplicado. Le daba una connotación como que era tecnología no humana, que es muy interesante su discurso, pero que lo más importante es que los sistemas de inteligencia electrónica me refiero, de guerra electrónica, no estaban a la altura de lo que sucedió. Por ende, y vuelvo a insistir con la frase, en muchas oportunidades como esa, este fenómeno demuestra que a veces la ciencia ficción no es tan ciencia ficción, claro, o que la ficción es más cruda o es más fuerte que la propia realidad. Sí. Oye, es interesante ver cómo las Fuerzas Armadas, en este caso, se han visto enfrentadas a este tipo de fenómenos. Yo me recuerdo, y ustedes también, con el famoso caso de la oleada belga, donde un general también incluso dio una conferencia de prensa, Wilfred de Brouwer, mencionando que efectivamente uno de sus pilotos había perseguido una luminosidad bastante, digamos, con movimientos bastante erráticos, incluso también tuvo la oportunidad de mostrar la grabación del radar. Algo muy similar a lo que ocurrió, por ejemplo, para la oleada brasilera también, o la Noche de los OVNIs, 21 de mayo de 1986 también, donde un general también junto con sus pilotos, al igual como lo fue el 90, la oleada belga, ellos también entregan su información al público abiertamente, sin ningún tipo de tapujos, que uno dijera, a ver, aquí estamos hablando de conspiración. Si bien es cierto, estamos hablando de la seguridad de un país y se entiende cuando hay de por medio un celo porque obviamente un objeto está violando el espacio aéreo. Es súper interesante y no puedo olvidar tampoco lo que pasó con el caso de Óscar Santamaría, cuando él también dispara a un objeto volador no identificado. No estamos hablando de luz porque derechamente él habla y describe un objeto bastante particular que estaba realizando movimientos ahí frente a la base aérea La Joya. Y de eso también se desprende una crítica. Yo creo que también es valorable poder tocarla. Cuando se habla la intención de que tendría este fenómeno de acercamiento, de interacción con nosotros, y bueno, parte de la sociedad la respondemos con violencia, por el hecho de disparar,
ciertos elementos, como los obuses, proyectiles, todo lo que sea. Ahí entramos obviamente a un plano netamente ya espiritual, podríamos llamar, porque claro, no sabemos lo que anda ahí, pero derechamente muchas personas critican por el solo hecho de que lo recibimos prácticamente con violencia. Ahora, como bien digo, no sabemos lo que anda detrás, quizás no se han dado cuenta la reacción tan violenta que podemos tener en un minuto, porque obviamente quizás uno cree, y tal cual como lo dice Rodrigo, la ciencia ficción, claro, nos muestra estos seres benévolos, bastante pacíficos, y claro, nuestra sociedad sabemos que es muy violenta, muy alterada, prácticamente todo nuestro desarrollo como sociedad la hemos basado en guerras. Entonces, es bastante curioso el hecho de cómo se responde a estos estímulos lumínicos. Por ahí también se hablaba del caso Teherán, algo que se mantuvo también ahí en secreto, pero afortunadamente el 2007, ahí cuando estaba nuestro gran amigo Rodrigo Bravo, se dio a conocer todas estas situaciones que llaman poderosamente la atención. Y eso habla derechamente de que no es un solo fenómeno. Yo siempre hago la misma mención. Aquí hay varias manifestaciones anómalas que obviamente no las podemos dejar pasar. Y Chile también tiene un papel bastante preponderante. Ahí con el caso Atacama, que sale publicado acá en nuestro libro OVNI desde Chile, hace hincapié en ese tipo de situación. Yo creo que si vamos a entablar en algún minuto algún debate académico, yo creo que no se tiene que dejar pasar esto, es decir, ¿cómo sería nuestra reacción ante un fenómeno desconocido? Buenísimo. Oye, me acordé que estos casos están, Rodrigo, bueno, pues yo leí el libro hace tiempo, pero me parece que están en ufología aeronáutica, ¿no? Ambos casos, el de Terán y el de Oscar Santamaría, ¿no? Santamaría, el de Teherán y en La Noche de los OVNIs del 86 están en ufología aeronáutica. Sí. Justamente, que me parece que es uno de tus primeros libros. Oye, yo encuentro esos casos, Rodrigo, súper importantes y están retratados desde siempre, ¿no? Más o menos desde que este fenómeno empezó a hacerse visible, empezó a hacerse masivo, informativamente. Hemos tenido casos a nivel aeronáutico, con pilotos, con gente experta, o uno supone, ¿no es cierto?, experta en discriminar muchas cosas en el cielo. Entonces, ¿tú piensas que desde ahí justamente es donde los países construyen? Bueno, nuestro país, ¿no es cierto?, con CEFA y varios países más que hicieron su comité y organismos dedicados a estudiar este fenómeno, que justamente uno reflexiona y dice, bueno, evidentemente tiene que haber, tomando el ejemplo de Estados Unidos, con todo lo que está ocurriendo ahora, que desde digamos, de este apartado del fenómeno, pero en la parte aeronáutica y sobre todo, no solo civil, sino que militar, es donde justamente este tema tenía que ser preocupación. Entonces, cuando de repente hoy día nos llenamos de información que está explotando muchas cosas, que se está hablando mucho, ¿no es cierto?, con todo lo que sabemos con el Congreso de Estados Unidos y el Pentágono, etcétera, era evidente que, digamos, esto fuera estudiado de manera exhaustiva, ¿no?, desde hace décadas. ¿Para cuál, Rodrigo, es la pregunta? Para ti, Rodrigo, bravo. Bravo, Rodrigo. Ya, que Rodrigo. Mira, considerando que estamos a 11. Es cierto, hay una suerte como de traspaso histórico, y eso también nosotros lo dejamos reflejado en este libro, de que efectivamente, y por algo nosotros marcamos de que el 25 de junio del 2021, cuando se reconoce oficialmente la existencia de un fenómeno aéreo no identificado en los cielos, y que además constituye un peligro para la operación aérea, se acaba la era moderna de los ovnis. ¿Por qué? Porque antes de eso era todo secreto y después de eso era todo público, y hoy día es todo público. Claro. Ajeno a que Estados Unidos haga sus maniobras de ocultamiento de información, porque lo que sucedió la primera semana de febrero, el 4 y después 10, 11 y 12, solamente de los 5 incidentes, de los 4 derribos, uno solamente se dio a conocer y subimos las imágenes, el resto nada. Por ende, claro, el de globo chino que cayó en Carolina del Norte, o que fue derribado y cayó en Carolina del Norte, pero el resto no se supo nada.
Entonces aquí nosotros colocamos incluso los Twitter del propio primer ministro Justin Trudeau de Canadá, quien agradece al NORAD porque salvaguardó el espacio aéreo norteamericano, hablo Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, y por otro lado, que esto se va en cualquier momento dar a conocer cuando se sepa y todo, y hasta el día de hoy estamos con cara y llamo ahí esperando que nos avisen. Pues. Entonces, eso mantiene ese secretismo propio de Estados Unidos. Ahora, a pesar de eso, con el informe y con la clasificación, hoy día la ARO, que es la Oficina Oficial de Investigación de Anomalía de todos los medios, tiene hasta un Twitter, o sea, hoy día todo se hace público. Y no es extraño que a fines de mayo la NASA, con 16 expertos, 4 horas debatiera sobre este tema, que antes trataban de loco el que hablara esto. Entonces, hoy día habían astrofísicos dando a conocer su opinión y dejando en claro de que es un tema interesante, en fin, o sea, como las primeras aproximaciones. Bueno, nosotros marcamos el inicio de la era contemporánea de los ovnis. Y eso nos obliga a hacer un salto de que todo este tiempo, desde el año 47 hasta ahora, en realidad ha sido una suerte como de construcción, una construcción más bien de ingeniería social para hablar de un tema pero sumamente direccionado, sin la intención de poder llegar al fondo o a la esencia, a la sustancia del fenómeno. Entonces ahí tenemos que irnos para atrás. Y claro, cuando vamos para atrás, y haciendo una reflexión muy a la ligera porque acá no lo profundizamos mucho, pero claramente hay reportes, como lo dejó escrito Altamirano en la historia de la ufología en Chile, que hay data desde antes del 47 y mucho más interesante, y de reportes que no estaba esa configuración o esa suerte como ya de idea preconcebida o prejuicio, sino que simplemente se dejaba nota de incidentes absolutamente genuinos. Y acá cuando el capítulo OSNIs, que muy bien también fue parte que desarrolló Marcelo, parte con la nota introductoria del reporte del sobrino Arturo Prat, Sebastián Prat von Seyd, que en 1908, o sea, en 1909 escribe una carta que sale publicada en el libro Al abordaje del Caleuche, que sale en la década del 40, pero en esa carta él relata que cerca de Ancud, en el escampavía Huemul, observa el Caleuche y estaba fascinado y se lo contó un amigo, pero eran dos luces que venían jugando sobre el agua. Entonces uno dice, bueno, para él vio el Caleuche, o para ellos en esa época era el Caleuche. Pero si uno lo analiza, es un contexto absolutamente ufológico lo que ellos observaron. Dos luces o dos OSNIs revoloteando sobre el agua y pasando frente a la embarcación y yéndose hacia el sur, perdiéndose y todo fascinado. Pero uno lo ve y ve la descripción y estamos hablando del mismo tema. Entonces por eso es bueno cortar esto, hacer esa zanja separatoria y dejar en claro que el fenómeno o los fenómenos, que pueden ser muchos, no tienen ese ajuste que hoy día tan occidentalizado que nosotros le damos desde el año 47 y nos abrazamos y celebramos el 24 de junio, después hacemos un koala el 2 de julio con Roswell y al final es pura chaya, es puro fuego artificial, es algo que se ha construido y que se ha ido agarrando tipo bola de nieve cuando en la realidad no tiene ninguna consistencia, porque lo consistente, que también es bastante endeble, es el fenómeno mismo que está en distintas épocas, en distintos escritos de la historia, incluso en textos sagrados. Muy Sí. interesante. Claro, es interesante el modo de cómo se ha enfrentado, en este caso, situando a Estados Unidos como principal actor en toda esta vorágine de informaciones que hemos asistido. A mí me llama la atención, y Rodrigo Bravo lo comentó con respecto a lo que pasó la primera semana de febrero, con esta caída o ataque, mejor dicho, a objetos. Me llama la atención porque tú cuando conoces un poco la historia de lo que es el NORAD comienza ya, digamos, obviamente antes de la década del 60. Y ellos en esa época ya sabían todo lo que circundaba el espacio aéreo norteamericano. Ellos incluso tenían hasta la conformación, la velocidad, todo. Y claro, ahora de repente, claro, uno asiste obviamente a la información primaria, esa que conocemos todos, como que, wow, sorpresa, Estados Unidos derribó algo y que no sabía lo que era. Un poco yo creo que jugando también al misterio. Es como volver a lo que fue los inicios de la Guerra Fría, eso tampoco lo podemos olvidar. Y bueno, acá en Chile también se han vivido situaciones, y ustedes se recordarán, por ejemplo, el avión que venía del norte o iba hacia Calama,
que transportaba al equipo de Santiago Wanderers, digamos, el gran Santiago Wanderers, equipo porteño de fútbol, cuando el avión tuvo que descender de manera rápida, porque de frente se le venía un objeto. Hoy en día, claro, nosotros podemos situar, digamos, eso con respecto a quizás al vuelo de un globo. Recordemos que hay globos comerciales de fiesta, mejor dicho, que vuelan casi de los 9.000, 10.000 metros, lo que vuela, digamos, a la altura que vuela un avión comercial. Entonces, claro, ¿por qué no explotan? La presión que pasa ahí, también hay que ver el tema del material con que fue, digamos, construido. Entonces, hay un montón de situaciones que hay que entrar a descartar, como digo, y la idea de este libro es eso, poner en el tapete la discusión qué pasa con todos estos informes cuando está involucrado lo que son los estamentos armados. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde se van esos informes? A nivel gubernamental, ¿hay una preocupación? Me da la impresión que sí. Obviamente a nadie, como vuelvo a recalcar, que se viole el espacio aéreo simplemente. ¿Estás muteado, Rodrigo? Está muteado, Rodrigo. Ahí. Sí, estaba autocensurando. Así es, yo creo que hay una preocupación que hoy día es evidente, ¿no? Es decir, no podemos hacernos los locos en torno a lo que está pasando, en torno a las cosas que van a poder seguir pasando también más adelante, porque el fenómeno no ha cesado en manifestarse. Ahora, ¿cómo nos va a pillar esta época en la cual estamos todos con cámaras por todas partes? Imagínense un incidente como la noche oficial de los ovnis, o el incidente como Voronezh, ¿no? Ese presunto descenso ovni en Rusia. ¿Cómo sería eso, no? Y si pudiera ser captado, al menos que esta inteligencia tenga ciertos resquemores de ser videograbada de manera tan fácil. Pero sigue siendo... Usted me recordaba un caso también que me sorprendió bastante, me lo contó el coronel Julio Chamorro. Aparte de que fue testigo del incidente de La Joya, él me relata también un incidente que él le tocó vivir en un lugar, en la localidad fronteriza con Chile, donde hay una montaña enorme que tiene una connotación, diría yo, como sagrada para los aymaras, y señala haber visto de repente la aparición de un objeto gigantesco, así que era enorme, era el tamaño de un estadio. Gigante. Parece que la cosa iba pasando de manera lenta, con unos sistemas de luz a los costados, y cuando se encuentra con la montaña, pasa por detrás de la montaña y no lo vieron salir del otro lado. Entonces, ¿a dónde se fue? Me decía, pero lo más curioso es el hecho de que él al otro día, viendo ¿cómo se dice? El diario de novedades de uno de los grupos que había ahí, de una de las patrullas militares, descubre que había una batería de artillería que había disparado contra el objeto en varias oportunidades. Así que y entrevistó a los mismos militares que le señalaron que efectivamente al ver eso se espantaron y lo cañonearon así full, pero no le pasó absolutamente nada. Siempre vemos esta actitud media hostil nosotros, ¿no? Rara vez se ha podido ver una actitud como que quisieran realmente aplastarlo, porque si no ya lo habrían hecho de una. Es como el oficial X. Como el oficial Claro. X, tío, así es que está en el libro, ahí está relatado con los fotogramas del video inédito. Es que realmente es sorprendente, porque tú en el libro pasás de unos casos a otros y cada uno es tan diferente, pero tan interesante, tan entretenido, como que uno no para de wow, ¿y ahora qué viene? ¿No? Sí. Y eso es lo que está pasando en Chile, esas son las cosas que están sucediendo. Pues, si nuestro país está lleno de cosas que realmente son sorprendentes, y yo la hemos querido ilustrar y comentar, y que sea motivo de debate, porque es importantísimo eso, discutir sobre las cosas que están pasando y discutirlas abiertamente sin mayor prejuicio, con todas estas implicancias, porque insisto,
el ejercicio que hace hacer el fenómeno OVNI desde el punto de vista teórico es sorprendente. Es decir, uno, como decía Ale, uno puede ensayar nuevos modelos de realidad. Yo creo que nos hace estar atentos así a este universo en el cual estamos, que es sorprendente. Y a todo esto, ¿cómo piensas, Rodrigo, que va a desencadenar todo este escenario que estamos viviendo, ya entrando en la era contemporánea de los ovnis, entrando entre todo este movimiento que viene de Estados Unidos? ¿Qué escenarios se esperan para estas semanas que vienen y este par de meses que vienen, que da la idea que van a ser interesantísimos para el tema? Mira, el otro día estuvimos conversando en el programa La Noche del Misterio de Caracol Radio de Bogotá, Colombia, donde estamos invitados a fin de mes para hablar del libro. Coincidimos con nuestro amigo Fernando Silva Hildebrand. Y tras bambalinas y después en el programa discutíamos precisamente eso, que cuál va a ser el escenario, porque resulta que aquí hay unas fechas que son muy interesantes. Primero, lo primero que yo recomiendo es seguir paso a paso cada evento que hoy día sucede y que si bien no es noticia de primera plana, queda dentro de las noticias secundarias, pero que son importantes, como por ejemplo las últimas declaraciones del senador Rubio en Estados Unidos, que es un senador republicano de mucho peso político en Estados Unidos, y que él está absolutamente decidido a desenmascarar todo lo que significa la información respecto a los ovnis, respecto a la supuesta ingeniería inversa, a los metamateriales y a todo lo que de una u otra forma se ha tratado de meter de manera, yo diría, absolutamente intencionada, con una idea de intoxicar esta información, porque para mí no es extraño de que la NASA hable de este tema a fines de mayo y el 5 de junio aparecen las declaraciones de David Grush. Y cuando se desmarcan los que lo entrevistaron, que Ray Blumenthal con la Leslie King, después de las declaraciones del ex militar de la Fuerza Aérea David Grush, los mismos autores de la entrevista dicen, ¿saben qué? En realidad a nosotros tuvimos que obligatoriamente sacarla lo antes posible porque estábamos bajo mucha presión. Bueno, pero ¿quién los presionaba, po? ¿Quién está presionando para que se intoxique la información que genuinamente se está tratando de hacer de una forma, entre comillas, limpia sobre este fenómeno? Alguien o algo o un grupo de personas que demuestran claramente que en Estados Unidos hay un poder, o sea, hay poderes o que están haciendo una suerte como de torque entre el sistema completo de inteligencia, que son 14 organizaciones, con la CIA, que es una cuestión autónoma que funciona por sí sola. Y que de hecho, para que ustedes sepan, en el informe del 25 de junio del 2021, en los informes posteriores, el de diciembre del 2022, el de ahora de enero del 2023, que es el informe UAP 2022, en ninguna parte figura dentro de las organizaciones que colaboraron para esos informes la CIA. O sea, la CIA siempre ha estado al margen. Por ende, hay una lucha tanto de poder como de hegemonía, tanto cultural como de información, que es más interesante que el mismo fenómeno de los ovnis, porque ahí nos damos cuenta de que ellos están, no sé si con una idea, algunos de transparentar, otros de intoxicar, otros de seguir ocultando, pero algo raro hay ahí. Algo no se ve claro y nítido, y por algo cada cierto tiempo se enturbia la imagen, el agua, como quieran llamarlo. Hay dos fechas que son claves. 2026, que es cuando se tiene que cerrar todo lo que significa el informe o los informes UAP de la ARO, y el 2027, que ha sonado en varias esferas y varios politólogos, políticos, académicos dicen que es un año que sí o sí viene algo importante. Yo no sé si es cuando lleguen a la Luna nuevamente, cuando se colonice Marte, cuando empiece el turismo espacial, cuando se desclasifique toda la información que se tiene guardada sobre este tema, no lo sé, pero hay que estar sumamente preparados, y toda esta pavimentación del camino es muy interesante, porque si uno lo analiza, esto obedece a una cuestión mucho mayor, es un proyecto más grande. Y lo que se está haciendo es aplanando el camino para cuando se dé a conocer una información más relevante, ya no sea de sorpresa o no cause esos grandes estragos, sino que simplemente sea decir, oye, esto se ha ido comunicando hace tanto tiempo, ustedes lo sabían, o alguien va a decir, nosotros lo sabíamos. Entonces, tiene como una doble lectura. Por eso, para terminar, mi posición es que hay que estar muy atento con cada información que se dé. Hace poco envié una carta, se dio a conocer una carta privada de un ex, ¿cómo se llama?
congresista canadiense. Es decir, están saliendo como por goteo datos que son muy interesantes, que hay que ir sumándolos a esta como línea de tiempo que hicimos nosotros en este libro, hasta donde pudimos, porque después se fue a edición, pero seguían ocurriendo eventos. Entonces, no se pueden perder. Ese hilo conductor hay que seguirlo a pie juntilla, con detalle, porque se vienen cosas que quizás ni siquiera nosotros mismos no imaginemos. Oye, Rodrigo. Bueno, Rodrigo, perdón, Beto, para Dale. seguir la línea de lo que menciona Rodrigo, con respecto a lo que es todas las menciones de David Grach y todo eso, cabe señalar que la ufología norteamericana, yo creo que actualmente está repitiendo lo que se hacía en los 80. Por ejemplo, ustedes se recordarán cuando se dio a conocer todo lo que es el caso Roswell, y ahí teníamos un actor principal que era Willis Moore, que de cierta forma fue intoxicando todo lo que era el ambiente ufológico, y un poco me recordó eso. Ahora, si nos basamos en las tácticas que está utilizando Estados Unidos, no me sorprende que continuamente salgan informaciones que vayan de cierta forma ensuciando el panorama. Y esto no sabemos con qué intenciones. Tú bien lo comentaste, Rodrigo. Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos. Entonces, yo creo que, y esto lo hemos repetido hasta el cansancio con Rodrigo también, Beto, en este programa, lo mejor es tener cautela. O sea, si bien es cierto, estamos con todas las ganas de seguir conociendo qué está pasando con el gran poderío, entre comillas, norteamericano, Estados Unidos específicamente, con lo que ha sido los estudios ufológicos. Yo creo que aquí hay que tener cuidado, netamente. Y siempre menciono esto, conocer la historia. Lo mencioné hace poco, con todas estas tácticas ufológicas, entre comillas, todas estas maniobras de oscurantismo que no sabemos cuál es el fin, como digo. Si bien fines gubernamentales, políticos, de negocios, yo creo que un poco de todo, si me apuran, en mi opinión. Ahora sí hay una diferencia con lo de los 80. La diferencia es que David Grach tiene credenciales. Hoy día estamos en un ámbito institucional, no viene desde un comidillo de la ufología contando cuentos. Es un tipo que estuvo en el Task Force, no es cualquiera. Ahora, sí podría ser, como decía Valé también, la intoxicación hubiese subido de peldaño, es decir, que ahora se utilizaran sujetos como pero sería un paso sorprendente, porque estaría indicando que hay algo que quieren efectivamente ocultar a unos niveles que cierta parte del poder sería capaz de cualquier cosa. ¿Y qué será lo que están ocultando? Porque hay que recordar que la gente de NASA, a la hora de hacer la conferencia de prensa, ellos lo primero que reclamaron que habían sido coercionados. ¿Cómo es posible que estén siendo coercionados? Estamos hablando de una organización dependiente del gobierno de los Estados Unidos, con todo el apoyo de la institución, y que les dicen hablen de OVNI, y así todos lo están apretando. ¿Qué se estará jugando detrás de todo esto? No sabemos, pero el panorama está entretenido. Vamos a ver. Por eso. Vamos a ver cuál van a ser las movidas en este tablero, que está súper interesante. Adelante, Beto. Sí, yo quería derechamente preguntarle a Rodrigo, porque, bueno, todos estamos pensando, bueno, ¿qué onda? ¿Creemos estos informantes que están apareciendo, estos soplones, entre comillas? Porque no es tan solo, bueno, apareció este David Grach, ¿no es cierto? Porque se le hizo una nota, digamos, y caló, digamos, hondo, pero están apareciendo otros tipos más, hablando en sintonía, digamos, de lo que dice este David Grach, y yo concuerdo con ustedes que también vimos este tipo de cosas antes. También concuerdo con Rodrigo que es efectivamente a otro nivel, porque estos tipos ahora muestran credenciales. Entiendo que la ley por la que se amparan estos tipos para hablar contempla que si estos tipos están jugando, se van a la cárcel, ¿ya? Si estos tipos están mintiendo y se comprueba que mienten, van a la cárcel. O sea, esto es todo un tema... Pero hay una... Por eso, o sea, lo pongo como dato independiente, que ustedes me dicen, bueno, si esto está preparado para Estados Unidos es porque hay algo preparado detrás, no lo sé. Pero derechamente te pregunto, en el sentido, ¿tú piensas que, porque aquí lo que está, el rumor es
Estados Unidos tiene objetos no humanos. Entonces tú con tu olfato militar, tú piensas que, independiente de que si esto es una maniobra o no, Estados Unidos puede que tenga objetos no humanos, íntegros o parciales, no sé. O sea, es probable. ¿Sí? Esto no, hoy día no estamos en condiciones de descartar nada. Ajeno a nuestros sistemas de creencia o escepticismo, hoy día esta cuestión está tan abierta, es un abanico tan bondadoso, que a mí no me interesa pasar por las aduanas del escepticismo negacionista, no me interesa esa gente, de verdad. O sea, yo ahí no, aquí vamos con los datos. Y el punto está en que, claro, tú bien señalas que hay una ley que podría irse a la cárcel, pero por otro lado, muy bien en el informe, sobre todo el 2022, quedó establecido de que cualquier persona que tenga información respecto a este tema tiene que ser protegida. Entonces, desde el punto de vista jurídico, hay una contraposición de dos normas que en algún momento los abogados tendrán que discutirlo, y para eso tienen grandes, ¿cómo se llama?, juicios norteamericanos que son hasta incluso televisados, muy entretenidos, pero que depende también del estado donde se haga, porque ustedes saben que hay leyes tanto federales como propiamente estatales. Entonces hay toda una conjunción jurídica que nosotros desconocemos, que por un lado avala que alguien diga información como de ese calibre, pero que por otro lado también se juega con lo que hoy día significa, más que la posmodernidad, yo diría el fenómeno tecnológico de la globalización, de que esta información es súper relevante, pero para ahora, para este mes y máximo para diciembre, porque ya vamos a estar después preocupados de otro evento, de otra situación, de otra cosa tan importante o contingente como esta, y esto va a quedar en el pasado. En el pasado estamos hablando de 3 meses o 4 meses. O sea, piensen ustedes que cuando ocurrió este incidente del 4 de febrero, del 10, 11 y 12, al mismo tiempo se descarriló un tren con 5 vagones con cloruro de vinilo que dejó uno de los, yo diría, contaminaciones más tóxicas en la historia norteamericana. Siento que hay muchos trenes que se chocan, hay mucha contaminación, pero esto fue especialmente como destacado como un Chernobyl o un mini Chernobyl en Estados Unidos. Bueno, a pesar de esa información que es súper relevante, que se sabía y que se hizo pública por todas las redes sociales, a las 2 semanas o a la semana siguiente iba un grupo de 5 científicos en un B-200, un Beechcraft, y se caen y se matan los 5 científicos que iban a investigar precisamente los efectos de esta contaminación. Y eso no fue noticia, fue como un titular chiquitito: si se cae el avión con los científicos que quieren investigar los residuos tóxicos del accidente del tren. Chao. Y hoy día nadie se acuerda de eso, y casi nadie se acuerda del tren. Ah, ¿verdad que chocó un tren? Pero algo así sumamente pasajero. Y eso es parte del fenómeno social que vimos hoy día, de la hiperconectividad y de la hipercantidad de información, que lo que hoy día diga David Wright, o ayer dijo, o antes de ayer, en un mes más o en 2 meses más, no va a ser noticia. Ya a nosotros nos pasa hoy día en Chile, con noticias que son sumamente contingentes del presente, que cubren un montón de otras noticias tan relevantes o más como las que están pasando ahora, y eso es producto de esto mismo. Entonces, ahí el que está detrás, o los que están detrás, los ingenieros sociales que están detrás, para mí son unos gallos brillantes que manejan muy bien el pulso ciudadano, que saben exactamente los gustos de la gente, hacia dónde van, las tendencias, las modas, etcétera, etcétera. Cuando nosotros en diciembre fuimos a una conferencia, que tú también creo que fuiste, Beto, cuando hicimos con Salfate un conversatorio no me acuerdo cómo se llama la sala que está ahí en el Instituto Nacional, ¿te acuerdas, Rodrigo? Y Salfate, me imagino por su formación académica como publicista, hizo un resumen de lo que significan los mensajes subliminales en comerciales de televisión. Yo nunca había tomado ese tema más allá de lo que uno sabe en cuanto a lo que significa la codificación, al mensaje simbólico. Oye, extraordinario. Entonces, si en los comerciales del diario vivir, a nosotros, ciudadanos, a los niños, a quien sea, le meten datos o información para que tú generes una necesidad de consumo, de obtención de algo, de gusto, lo que sea, imagínate a gran escala. Entonces, cuando uno sale de esta burbuja y mira esto desde afuera, no con la visión negacionista, no con la visión ufológica creyente,
no con la visión de, no sé, de ufología blanda, sino que uno sale de la ecuación, mira esto de afuera y se da cuenta que el panorama es sumamente interesante desde todas las perspectivas posibles, ajeno a que estemos interesados en el fenómeno genuino que hay. Uno lo ve y se da cuenta de un trabajo extraordinario que hay, desde el punto de vista histórico, comunicacional, marquetero, sociológico, filosófico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad, hay que estar sumamente atento porque no se puede escapar nada. Nada, nada, nada. Esto es, hay que seguir milímetro por milímetro y no desviarnos con discusiones incluso hasta, perdónenme la expresión, que parecen banales, sobre si un ufólogo dice la verdad o no dice la verdad, o sobre si una cosa es cierta o no, cuando esto es mucho más grande, más interesante y más profundo de lo que nosotros podemos imaginar. Perfecto. Así es, creo exactamente lo mismo, que se abrió un terreno de juego enorme, gigantesco, y del cual nadie está ausente. Y como nadie está ausente, recién tuve una reunión en la tarde de Acers. Era una reunión que se hace una vez casi al semestre con todos los representantes de distintos países, y se nos comunicó que efectivamente en septiembre está la audiencia del proyecto Titán, que consistirá en hacer todo este llamado a Naciones Unidas. Se va a ver una aproximación para Naciones Unidas con la finalidad de abrir el debate a nivel de Naciones Unidas, así que septiembre también va a ser un mes interesante, donde vamos a estar viendo también un poco las secuelas, porque va a ayudar para que Naciones Unidas se abra o no lo que está aconteciendo también en el país del norte. Y también lo que está pasando en Europa, porque ahí estuvimos escuchando al gran Toño, ¿no? Que habían unas conferencias importantísimas, y hay una conferencia en la Sorbona inclusive sobre el problema de los ovnis. Es decir, todo el mundo está súper pro y nosotros tenemos que dar una respuesta como investigadores a la altura, ¿no? Que es un poco, no quiero ser tan autorreferente, pero esa respuesta a la altura la tienen acá. Eso. ¿Sí? Así que Muy bien. algunos amigos me preguntan dónde. Editorialdigital.cl, editorialdigital.cl, ahí pueden adquirir esta tremenda respuesta que va con el tiempo, así que va a los tiempos. Vamos a estar luego en Punta Arenas, tenemos ya agendado una presentación. Cuéntanos un poco, Rodrigo, dónde va a ser el evento en Punta Arenas. Bueno, el 5 de agosto, el sábado 5 de agosto a las 5 de la tarde, se presenta el libro OVNI desde Chile en Punta Arenas, específicamente en la Sociedad de Instrucción Popular, un edificio que es de los edificios patrimoniales de la ciudad, una sociedad que se creó para hacer la Escuela Nocturna Popular en el año 1910. Por ende, hoy día fue un gran aporte para lo que es la educación regional, y hoy día es un salón, o sea, un centro de eventos culturales. Bueno, ahí lo vamos a presentar. La verdad es que se prevé una alta convocatoria, ya que el último evento ufológico que se hizo en Punta Arenas fue el homenaje a don Eugenio Bamondes, ahí mismo, en ese lugar, y la verdad que fue un lleno absoluto. Entonces, esperamos que poder contar con esa participación, porque la gente acá en Punta Arenas es muy entusiasta del tema. Yo tengo la participación en un programa de radio, de Meridional Radio acá, los días miércoles en la tarde, y la verdad que es mucha la gente que envía mensajes, llama o quiere saber más sobre este fenómeno, porque acá en Punta Arenas se han visto cosas muy raras, y de hecho en el libro está descrito y explicado, y con una declaración inédita del caso del OVNI que pasó sobre el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo en abril del 92. Entonces, esperamos ese día, el 5 de agosto, que yo sé que ustedes van a estar acá y vamos a poder conversar con la gente de Punta Arenas que tanto le interesa este caso, y que además tanto se recuerdan con cariño al gran ufólogo magallánico que es don Eugenio Bamondes, que nos dejó en el 2018. Así es, estimado, así es, tocayo. Eugenio fue realmente un pionero. Hay que destacar que fue el primer ufólogo chileno en ser invitado a un congreso internacional en Brasil. Por primera vez un chileno participaba directamente al lado de los grandes en su minuto en los congresos de Irini Granchi,
que eran Irene Granchi y los hermanos Curie, estaban al lado tengo entendido que en el minuto que el congreso que fue por ahí por el 84, de estos primeros congresos que se hacían. Hasta esta gente llevó hasta Heineken a los congresos en Brasil. Entonces, realmente, y él fue un representante de nuestra ufología en un momento en el cual el caso Maldonado estaba full y tenía otras también experiencias ahí como investigador de terreno, como teórico. Él tiene un libro, Contacto en Río de los Ciervos, su libro que ha sido también su legado. Estuvo a punto estaba haciendo sus trabajos sobre Maldonado, el profeta de la Patagonia. Tengo entendido que se iba a llamar el libro, ¿no? Quedó inconcluso, y ahí hay una tarea que tiene que hacer la agrupación UFOPUC, que lleva su nombre, Eugenio Bamondes, de concluir esa obra, porque ese es uno de los casos más interesantes que ha ocurrido en Chile, y yo diría en la ufología a nivel global. Lamentablemente no ha culminado el proceso de investigación porque todavía quedan periodos de tiempo que están como en blanco, y se han ido juntando recién algunas piezas de ese rompecabezas, pero eso está al debe, está pendiente, y por eso es bueno que ustedes vengan para acá, porque podemos y tenemos que juntarnos con la gente de UFOPUC para precisamente tocar ese tema, porque es algo que está hoy día en deuda, no tan solo por el honor y el homenaje a Eugenio, sino que para darle el cierre a un caso que sin duda fue una cuestión extraordinaria. Emblemático. Así es, tocayo. Y la verdad que vamos a estar entusiasmadísimos en esta posibilidad de extender nuestro contacto con las amigas y amigos de Punta Arenas directamente, por el hecho de que son zonas realmente maravillosas. ¿Tú hace cuánto estás viviendo allá, Rodrigo? ¿Hace un par de años ya? Yo me vine, nos vinimos como familia y todos el 2016. ¿Ya? Estamos desde ese entonces. Sí, ya llevamos 8 años acá, pero yo estuve un periodo anterior, del 2004 al 2008. Entonces, perfecto. Si lo completamos, que llevo ya casi 12 años acá, así que ya estoy achumangado 100%. Tengo una buena capa de grasa que me cubre el frío. Eso. Sí, eso podemos ver. Pero buenísimo. Oye. Marcelondo no la dejó pasar. Oye, nosotros bastante contentos de ir a esa zona que sabemos que nos ha entregado grandes reportes. Va a ser excelente. La zona austral de nuestro país ha sido bastante rica en avistamientos y también, obviamente, de estas observaciones de alta extrañeza. Ahí está también el famoso Código Azul, que también nos ha reportado algunas situaciones bastante interesantes. Nos va a presentar el libro, además. Así que mira qué bueno. No tan solo nos va a aportar con sus investigaciones, sino que además va a tener la gentileza de ser nuestro presentador acá en Punta Arenas. Fantástico. Bueno, entre paréntesis, les cuento a grandes rasgos que anoche tuve un contacto telefónico con Miroslava González del caso famoso de la abducción. Esperemos invitarla para que esté también ese día allá. Y ahí les vamos a tener algunas novedades al respecto. Así que se acordaba harto del Código Azul también, de la vez que justamente entregó el material a OVNI. Ella estaba en su minuto estaba un poquito quemada, pero hoy día dice que lo contrario, está como agradecida a lo que pasó. Pero bien, pues entonces ya vamos a ir cerrando el programa, que estuvo realmente engalanado con mucha información. Sí. Vamos a tener ya, le vamos a decir acá a mi tocayo que no venga de vez en cuando, sino que participe ahí ya definitivo, para que sea ya parte de la turma permanente de UFO San Clemente, donde vamos a tener que caer a presentar el libro también a San Clemente. Yo por ahí vamos a ver algunos hilos, ¿ok? Así que es justo y necesario. Es justo y necesario. Vamos a despedirnos partiendo por el gran Marcelo Marcelondo Moya. Oye,
Yo no me puedo despedir para mostrar lo que comentó Rodrigo. Yo no sé si... Bueno, este es uno de los casos también que trae el libro. Está súper bien graficado todo. Me tocó conversar con el testigo y que hasta el día de hoy no le entrega una explicación racional a lo que vio. Así que el libro, tal cual lo hemos venido diciendo acá con nuestros amigos Rodrigo y Beto también y Toñito, yo creo que va a generar debate. Ahora, no solo, y con esto cierro, no solo puede generar un debate, sino también que ha sido la puerta de entrada para conocer muchas más experiencias. Muchas personas, al saber que está el libro ya disponible, se comunican con uno y dicen, oye, ¿sabes que yo te tengo una experiencia, pero que me pasó? Y eso me enteré también el sábado pasado, donde también me supe de una situación que ocurrió acá en la zona central, de una calidad increíble, y no solamente un testigo, sino varios. Así que, bueno, es bueno lo que está generando esta obra escrita. Exactamente ahí está como mostrando nuestro amigo Rodrigo Puntarenas Bravo. Buenísimo. Así que yo me despido. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, amigas y amigos, los que están en el chat. Rodrigo ahí, tal cual como dices tú, Rodrigo Bravo fue un excelente invitado, y la idea es poderlo tenerlo más continuamente acá. Así que un gran abrazo, chiquillos, se me cuidan mucho, Betito también, y a Toño ahí que está en las sombras. En las sombras, pasando la caña. Estimado Beto. Sí, así es. Bueno, sí, un saludito ahí a Toño, que lamentablemente no nos pudo acompañar hoy. Bueno, despedirnos de toda la gente, la buena onda que han tenido con el programa, así que felices, contentos acá con nuestro invitado Rodrigo, y feliz también que puedan estar moviendo este nuevo libro. Ya lo vamos a empezar a leer, ya que lo recuperé, así que vamos a empezar la lectura. Sé que está muy bueno porque ya he tenido comentarios, mucha gente que lo está leyendo y me dice que está pero buenísimo, así que tienen que seguirle dando. Ojalá que estas presentaciones también cubran. ¿Cómo? Y se está agotando más encima, o sea, va a haber que apurar una segunda edición ahí, yo creo, prontamente. No sé cuándo, pero apúrense. Y bueno, genial todo esto que está pasando, muchachos, toda la suerte con los próximos lanzamientos ahí en los diferentes rincones de Chile. Ojalá que esa idea en San Clemente tiene que ser, que estemos ahí. Sería genial poder estar presentándonos en San Clemente. Quiero aprovechar también para mandar un gran saludo a la gente del Café Ufológico de Santiago, que el sábado estuvimos dándonos una vuelta por ahí, y la verdad es que felicitar a la gente que lo organiza ahí. Bueno, Carmen Gloria, Catherine, Lili, y se me olvidan, Víctor, algunos que son los que organizan. Es un espacio que tiene 6 años ya, imagínense, y que todos los sábados se juntan ahí en un café muy bonito y que hacen estas reuniones. Hay mucha camaradería, la verdad es que un lugar súper agradable, con gente muy buena onda. Yo felicito ahí a los organizadores. El sábado estuvimos ahí, estuvo don Pablo Petrowis, uno de los parte de la historia de la ufología. Fue increíble verlo ahí, me enterneció verlo ahí andaba con un boletín antiquísimo. Eso. Fue genial verlo ahí, así que no. Sí, todo muy, muy bueno. Ahí está don Pablo, mira, lo tiene ahí en el... Ahí está. No podía no estar en OVNIs desde Chile. Sí. Bueno. Oye, lo último para Rodrigo Bravo. Me están preguntando dónde podemos conseguir el libro El Nivelungo. Si todavía está disponible. Sí, está en el portal de editorialdigital.cl. Ya, perfecto. Está, y si no, físicamente quedan algunos en la librería Pirámide, que está al lado de los Juegos Diana, en San Diego 444, esquina Santa Isabel. Buenas. Bueno, y eso era para despedirme. Bueno, estuvo también Sergio Sánchez ahí en esa reunión, estuvo genial, así que siga adelante el Sitio Ufológico y ojalá se contagie. Otras regiones podrían hacer esta dinámica, sería estupendo. Así que bueno, nos estamos viendo para el próximo martes con más información aquí en UFO San Clemente. Gracias. Gracias por la invitación, que estén muy bien. Eso. Chao, un gran abrazo, UFO San Clemente. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. Esperamos presentarlo en San Clemente. Lo vamos a presentar en San Clemente. ¿Ok? San Clemente los pasajes. Con Tuti. Vamos, que se puede. Nos vemos. Chao, chao. Chao.
UTV presentó UFO San Clemente.